cuento con el doctor John Freddy Nieto, que es especialista nefrólogo de la Universidad de Antioquia y hace parte de los nefrólogos del Pablo Tobón. Entonces, para poder entender qué es los estados de shock en la lesión renal aguda, primero tenemos que saber qué es el choque. El choque es una disfunción circulatoria que resulta en una perfusión tisular inadecuada y es una emergencia médica que requiere diagnóstico e intervención rápida para prevenir el colapso circulatorio, falla multisistémica y la muerte. Haciendo una definición un poquito más específica, es una condición clínica que se define por la presencia de hipotensión, una tensión arterial por debajo de 90 y una presión arterial media menor de 60 o una presión arterial reducida en un 30% por al menos 30 minutos. Adicionalmente acompañado de oliguria que se define por un gasto urinario por debajo de 0.3 miligramos kilo-hora por 2 horas y una mala perfusión periférica. Es la causa principal de hipoperfusión tisular y de disfunción orgánica múltiple en la UCI, teniendo una tasa de mortalidad secundaria al shock y lesiones renal aguda de un 40%, y la meta en general de tratamiento de todos estos shocks van a ser mejorar el soporte cardiovascular y limitar la hipoxia. La epidemiología acerca de los estados de shock es variada, ya que, pues, como nosotros sabemos, el choque se divide en varias clases. El shock séptico es el 50% de todos los shocks, encontrando de que existen más de 250,000 casos de shock séptico por año, seguido por los de trauma, el shock de trauma, que es el hipovolémico, de los cuales el 6% es secundario a los traumas. El infarto agudo de miocardio nos da el 5% de los shock, y este es de los shock cardiogénicos, y adicionalmente el 13% de los shock también se puede dar por tromboembolismo pulmonar. Tenemos que recordar que los riñones son órganos que son muy vascularizados y van a estar relacionados directamente con la regulación de volumen, la composición del líquido extracelular, la eliminación de los desechos, la regulación de la tensión arterial, la regulación de la eritropoyesis y el metabolismo de la vitamina D, siendo los primeros 4 ítems muy importantes para la regulación de todo el estado hemodinámico y que hace parte de la fisiopatología del shock. Aquí podemos ver la clasificación de los tipos de shock que existen. Entonces está el shock cardiogénico, que pues, se divide en alteraciones en sí del músculo cardíaco o arritmias cardíacas. El distributivo, que se divide en anafiláctico, en tóxico o séptico, neurogénico y mixto. El obstructivo, que va a ser obstrucción del tracto de salida o una obstrucción del tracto de ingreso, y el hipovolémico, que se caracteriza por pérdidas de sangre o deshidratación. Entonces, para poder entender un poco acerca de todos estos tipos de shock, tenemos que saber lo más básico, que es la fisiología cardíaca hemodinámica. Entonces, vemos acá la curva de Frank Starling, que esta nos va a explicar el gasto cardíaco, y esta aquí podemos que se caracteriza porque tiene en el eje de las X la precarga y en el de las Y tiene el volumen sistólico. Y podemos ver de que normalmente esta es la parte normal, y entonces vemos que el volumen no va a variar. Si tenemos, por ejemplo, un estado hiperdinámico, vamos a tener el mismo volumen, mayor contractibilidad, pero va a haber una contracción mucho mayor. Esto va a hacer de que la poscarga va a ser mucho menor, ya que va a haber más hiperdinamia, pero no va a haber mayor volumen, lo que hace que la poscarga sea menor. A diferencia del estado hipodinámico, que vemos que va a ser el mismo volumen, más no va a haber una disminución de la contractibilidad, haciendo de que haya mayor poscarga, ya que no va a haber tanta contractibilidad.
¿Para qué tenemos que saber todo esto? Pues para poder entender esta curva de la curva de presión de volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta curva va a empezar en la fase de, al final, del volumen al final de la diástole, viendo que aquí empieza en acá, donde está el volumen final de la diástole. Vemos que se va a caracterizar por una mezcla de presiones que se van a realizar, que van a empezar acá, que va a ser por la contracción isovolumétrica, haciendo que haya aumento. En el momento que se aumenta esta presión, va a haber una apertura de las valvas aórticas, haciendo que haya una eyección de todo el volumen sanguíneo, volviendo otra vez a solamente a tener el volumen al final de la sístole. ¿Y para qué todo esto? Para que entendamos que todos los cambios que existan en el volumen específicamente va a ser un cambio en las presiones que se encuentran a nivel cardíaco. Entonces acá quería mostrarles que todo lo que les acabé de decir, podemos ver de que básicamente todos los tipos de shock va a haber una alteración a nivel de la precarga, de la contractibilidad, del gasto cardíaco y que va a interferir en la poscarga. Entonces vamos a hablar específicamente de cada uno de los estados de shock. Entonces vamos a empezar por el tipo hipovolémico, el cual se va a caracterizar por pérdidas sanguíneas o deshidrataciones. Pérdidas sanguíneas que puede ser por traumas, por disecciones aórticas, por pérdidas ocultas, o deshidratación que puede ser por inanición, por pérdidas por diarrea, por vómitos, ileostomías, quemaduras, tercer espacio o pancreatitis. Entonces, como veníamos hablando ahora de todos estos cambios que se realizan a nivel de la precarga y de la poscarga, entonces en el shock hipovolémico se va a caracterizar porque hay una disminución del volumen circulatorio, haciendo que haya una disminución del retorno venoso, lo que va a hacer que haya una disminución de la precarga. Entonces aquí podemos observar miremos nuevamente esta gráfica que fue la que vimos al principio. Cuando hay una disminución de la precarga, al final el volumen que vamos a tener va a ser el mismo a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, si va a estar disminuido, lo que va a hacer es que va a hacer va a aumentar, va a disminuir todas las presiones, las presiones del volumen sistólico van a estar elevadas, pero va a haber una disminución del volumen sanguíneo, lo que va a hacer que haya una mayor vasoconstricción. Entonces, para que haya una mejor entrega de volumen y haya una mejor entrega de oxígeno, ya que en este shock se caracteriza porque el gasto cardíaco inicia disminuido y va a haber una menor entrega de oxígeno. Entonces, cuando empieza todos estos cambios, va a haber una activación de vasoreceptores y de quimorreceptores, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a aumentar nuevamente todo va a aumentar la vasoconstricción para que pueda aumentar el gasto cardíaco a la normalidad. Y esto va a ser algo temporal, pues porque no podemos estar todo el tiempo en un estado de vasoconstricción, porque nos va a llevar a un estado catabólico. Entonces, esto es lo que les venía comentando. Entonces, normalmente las etapas del shock hipovolémico, va a haber una distribución de oxígeno que va a ser adecuada para todos los tejidos y este es el volumen de oxígeno. Entonces, vamos a tener un volumen de oxígeno normal después de que empezamos a tener un estado de hipovolemia, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo a los órganos críticos. Después, en el estadio 2, vamos a ver que ya van a empezar a hacer un reclutamiento capilar, o sea, ya va a haber una selección solamente a los órganos más importantes, que es el corazón y el cerebro, haciendo va a sacrificar sobre todo el lecho esplácnico.
Posteriormente, cuando ya hay una disminución de aproximadamente un 40% del volumen sanguíneo, vamos a empezar a hacer un metabolismo anaerobio que va a llevar a la apoptosis celular. Entonces, aquí esto es un resumencito de todo lo que hemos dicho. Entonces, hay hipovolemia, ya hablamos de que hay una disminución del gasto cardíaco. Esto va a ser por una hemoconcentración, un aumento de la osmolaridad, y adicionalmente va a haber esto va a hacer de que haya una secreción de ACTH que va a hacer que se secrete una serie de hormonas que nos van a ayudar nuevamente a recuperar toda la vasoconstricción. Adicionalmente, específicamente en el riñón, vamos a tener la activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber también un aumento de la reabsorción de sodio y agua para tratar de tener un volumen adecuado, y esto al final nos va a llevar a un aumento del volumen intravascular y del gasto cardíaco. Acá lo podemos ver un poquito más específico. Entonces, a nivel, cuando estamos en un choque hipovolémico, lo que vamos a tratar es que uno, pues en ese momento va a haber un aumento de la angiotensina, lo que va a hacer que haya una vasoconstricción a nivel de la eferente, aumentando las presiones a nivel glomerular, lo que va a aumentar la filtración. Sin embargo, va a haber un aumento también de la reabsorción, ya que se va a censar de que hay mayor pérdidas, hay una hiperfiltración, lo que va a activar la mácula densa y va a hacer de que haya mayor reabsorción de sodio y de agua. Específicamente en el shock hipovolémico secundario a hemorragia, también adicional de todo lo que acabé de comentarles, vemos que también hay un estado de inflamación, lo que va a hacer que haya posteriormente a que tenemos un estado de que hay una disminución del volumen intravascular, va a ser una activación de todos los de toda la parte de la coagulación, haciendo un estado protrombótico. En el trauma podemos tener dos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, el trauma puede ser por una compresión prolongada, fracturas o otras como quemaduras o el daño endotelial. Primero, podemos estar enfrente de un síndrome compartimental. Lo que va a hacer es que va a haber una isquemia muscular, y adicionalmente de que hay una isquemia muscular, también hay un sangrado de la fibra muscular, lo que va a hacer que puedes estar al frente de un shock que también sea hipovolémico, y adicionalmente un shock que te va a llevar a un daño intrínseco del riñón por la nefrotoxicidad. Al aumentar la mioglobina, va a haber un aumento de la reabsorción de la mioglobina a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que va a hacer que haya un consumo mayor de ATP y que las mitocondrias tengan que trabajar mucho más a nivel del túbulo contorneado proximal. Todos estos sistemas se van a saturar y va a haber un acúmulo de ferritina que va a empeorar el daño celular. Entonces, se va a caracterizar porque haya una necrosis tubular aguda adicionalmente. En las quemaduras podemos ver también que hay un estado inflamatorio. Toda esa respuesta inflamatoria también va a hacer que haya un cambio en la microvasculatura, lo que va a hacer de que haya una salida del líquido intravascular al intersticio, lo que va a hacer que haya una hipovolemia, va a haber una hemoconcentración, se va a disminuir el gasto cardíaco y va a aumentar las resistencias vasculares, lo que va a hacer que haya también una restricción de flujo a nivel renal. Bueno, entonces vamos a hablar del distributivo, el cual se va a dividir en el anafiláctico, en el séptico, neurogénico. Vamos a hablar un poquito del shock séptico. El día de ayer hablamos de él, así que voy a hablar rápidamente de lo que pasa en el estado de shock.
Entonces sabemos que es un estado hiperdinámico hipotensivo que se caracteriza porque hay una inflamación, una distorsión profunda y heterogénea del flujo microvascular, peritubular y glomerular y un daño intrínseco de las células tubulares. Este se va a caracterizar porque hay un estado proinflamatorio que te va a llevar a una activación de la vía de la coagulación. Va a haber una formación de radicales libres, aumento de la secreción de citoquinas y va a haber una alteración del estado antiinflamatorio, va a haber una pobre fagocitosis, una alteración de la quimotaxis y una apoptosis de los linfocitos, que al final todo esto te va a llevar a una disfunción mitocondrial, a apoptosis y necrosis, disfunción endotelial, trombosis, fuga capilar, alteración del tono vascular y a oliguria. ¿Y qué podemos ver acá? Entonces, todo esto, todos esos cambios que acabé de decir van a hacer un cambio en las presiones a nivel de la arteriola aferente y eferente, lo que nos va a llevar a que haya una disminución de la filtración. Entonces, acá, ¿cómo lo podemos ver? Entonces, normalmente en estado de normalidad, la arteriola aferente va a estar dilatada y si estamos en un estado de que requerimos un poco más de filtración, la arteriola eferente, para que haya una filtración adecuada y una presión glomerular normal para que se pueda dar la filtración, va a aumentar su tonalidad. Entonces acá podemos ver que más o menos a 10 milímetros de mercurio se va a hacer una filtración, la tasa de filtración glomerular va a ser normal. Pero en el momento en que estamos enfrente de un shock séptico, que como lo dijimos es un shock hiperdinámico, va a haber una pérdida de esa tensión, de la resistencia que se presenta en la eferente, ya que va a haber una vasodilatación de las dos arterias, de la aferente como de la eferente, lo que va a hacer que haya un aumento del flujo, más las presiones se van a perder a nivel glomerular y no se va a hacer una filtración como debe ser. Acá lo podemos ver un poquito más explicado para que me puedan entender. Entonces, podemos ver de que todo empieza con una circulación que es hiperdinámica, lo normal. Va a haber un aumento del flujo a nivel glomerular, ya que va a haber una vasoconstricción eferente, y este va a hacer de que haya mayor ultrafiltración, una tasa de filtración normal. Pero cuando estamos enfrente ya del shock hiperdinámico, vemos que hay una pérdida de esa vasoconstricción de la eferente, lo que va a hacer que se disminuya la tasa de filtración glomerular. Cuando ya hablamos de que hay una lesión renal establecida, lo que va a hacer es que va a haber una vasoconstricción generalizada y esto va a llevar a una vasoconstricción de la aferente, lo que sí va a llevar a que ya no haya un volumen glomerular, flujo glomerular aumentado, sino que ya va a estar muy disminuido y la tasa de filtración va a ser prácticamente cero. Y acá podemos ver todos los cambios que se presentan. Entonces, aunque vamos a estar va a predominar un feedback tubulo-glomerular que va a ser por un aumento del paso de cloruro por la nefrona distal, nos va a llevar una vasoconstricción, que esto normalmente lo vamos a ver cuando hay un estado de hiperfiltración. Sin embargo, en este caso no hay una hiperfiltración, ya logramos de que la tasa de filtración glomerular pues ha disminuido. Sin embargo, pues la mácula densa va a sensar de que hay un aumento de la excreción de cloro, lo que va a aumentar, va a hacer que haya vasoconstricción y empeore todo el proceso de daño endotelial. Vamos a ver que también se caracteriza por una obstrucción tubular que va a ser un daño retrógrado de todas las células del túbulo. Adicionalmente, como hay un daño de estas células tubulares, va a haber un backleak que va a empeorar el edema intersticial y va a haber un edema adicionalmente intrarrenal, aumentando las presiones y disminuyendo la perfusión renal. Cuando específicamente de toxinas encontré este esquemita que me pareció también muy chévere, que es por las toxinas por picadura de abeja.
podemos ver que hay muchos cambios, rhabdomiólisis, hemólisis, nefrotoxicidad directa por las toxinas liberadas por este tóxico. Adicionalmente también va a haber otras sustancias que hay vasoactivas que van a alterar la perfusión renal, va a llevar a una isquemia renal, también va a haber una necrosis tubular aguda secundaria a todas estas moléculas que se van a acumular y van a hacer daño a nivel tubular, como les expliqué en el trauma, que va a llevar a la lesión renal aguda. El shock neurogénico se va a caracterizar porque va a haber una disminución del sistema nervioso del sistema nervioso simpático, lo que va a disminuir la vasoconstricción, el tono de todas estas, de la vasculatura, lo que va a hacer que haya una disminución del volumen sistólico, una disminución de la precarga, que nos va a llevar a una disminución en general del gasto cardíaco, disminuyendo la presión arterial, y esto va a llevar a que, pues, al haber menor perfusión, pues, va a alterar, va a haber isquemia prerrenal. Entonces, esto, o sea, es muy cargado, pero acá vemos todas las clases de shock distributivo que existen, que al final nos va a llevar a una disminución de la presión arterial, específicamente a nivel renal, una disminución del flujo renal que puede llevarnos a una isquemia que muestra que se va a mostrar como una necrosis tubular aguda, o sí. Bueno, el cardiogénico, que es por una alteración intrínseca de la masa cardíaca o por alteraciones arritmogénicas. Hablando para que lo podamos definir, esto es un estado de regulación avanzada entre el corazón y el riñón. Estamos hablando específicamente del shock cardiorrenal. Y esto es debido a una disfunción orgánica o crónica de uno de los órganos que induce la disfunción del otro. Podemos ver que el shock cardiogénico se va a caracterizar en la mayoría de las veces por una falla del ventrículo izquierdo, y el síndrome cardiorrenal tiene 5 tipos, siendo el más común en el estado de shock el síndrome cardiorrenal tipo 1. El tipo 1 se va a caracterizar porque haya un cambio, una disminución del gasto cardíaco por una alteración en la bomba cardíaca, va a haber un daño hemodinámico, vamos a estar en un estado de hipoperfusión, eso nos va a aumentar la presión venosa. Adicionalmente, estos pacientes van a estar con uso de medicamentos, por ejemplo, con los IECAS o con diuréticos, que van a empeorar el estado de hipoperfusión. Va a haber, por el daño cardíaco, un aumento del péptido natriurético, o sea, van a haber aumento de los factores hormonales, aumentando también la volemia del paciente, lo que va a empeorar el estado del paciente. Adicionalmente, va a haber una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona que va a empeorar la vasoconstricción. Todo esto nos va a llevar a una apoptosis cardíaca y una apoptosis de las células renales. Y del shock cardiogénico existen, como les dije, diferentes etiologías, que al final todos estos los que nos va a llevar es a una disminución del volumen sistólico, lo que va a hacer que haya una insuficiente perfusión de los órganos, y a nivel renal una disminución del flujo sanguíneo, una disminución de la tasa de filtración glomerular y una isquemia renal que nos puede llevar a una necrosis tubular aguda, y que la vamos a ver como un aumento de la creatinina y como oliguria. Del obstructivo, entonces les traje un ejemplo que es la lesión renal aguda en la ventilación mecánica, que lo vemos mucho en la unidad de cuidados intensivos. Esto se va a dar básicamente porque hay un aumento del CO2 y una disminución de la presión de oxígeno, arterial de oxígeno, y todo esto va a llevar a un estado de vasodilatación, después te va a llevar a un aumento de la resistencia vascular, a una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que va a hacer que haya una disminución del flujo a nivel renal, que al final te va a llevar a una isquemia renal. Del sistema circulatorio va a haber también una redistribución de flujos,
que también va a hacer que haya una alteración del gasto cardíaco, una disminución de este, que también va a llevar a que haya un menor flujo a nivel renal. Adicionalmente, el trauma que se hace al riñón, esto va a hacer de que haya unos mediadores inflamatorios circulando, lo que va a hacer que también haya un aumento de todas estas citoquinas que nos pueden llevar a una inflamación sistémica, que va a llevar a una apoptosis y una necrosis celular, haciendo que haya un daño intrínseco de la célula renal y haya una falla renal aguda. Entonces, existen varios. Entonces, ese era solamente un ejemplo. Entonces, está el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax a tensión. Todos estos al final lo que van a hacer es que nos van a llevar a un aumento de la presión venosa, y esto nos va a llevar a shock, a una perfusión insuficiente de los órganos. Va a haber disminución a nivel renal del flujo, una isquemia y una disminución de la tasa de filtración, que al final nos va a llevar a una necrosis tubular aguda, y lo vamos a ver en oligure y en aumento de la función renal. Y esto era todo lo que tenía para traerles el día de hoy acerca de los estados de shock en lesión renal aguda.